En Hablando de Negocios nos interesa proporcionar información de interés cotidiano por medio de entrevistas con expertos, datos que generalmente no se encuentran en otros medios. Ahora tenemos la oportunidad y nos hizo el favor de venir el licenciado Reynold Rodríguez García. Bienvenido, Reynold. Él es abogado y mediador familiar. Se recibió precisamente, estudió en la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, donde hoy día es maestro, es profesor, lo mismo que del TEC, el TEC de Monterrey. Además, Reynold tiene 2 maestrías, una en Derecho Americano de la Universidad de St. Thomas en Minnesota, sobre resolución de conflictos y ética, y una segunda maestría en la Autónoma de Nuevo León de resolución de conflictos. Pues bienvenido, Reynold. Don Saúl, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio tan fantástico y a la gente que nos ve y que nos seguirá viendo, porque entiendo que esto va a estar en YouTube, en tus redes, y ahí posiblemente vaya a estar para la posteridad. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer verte y ahora acá en este espacio. Gracias. Para comprender el resto de la entrevista, ¿por qué no nos explicas qué es la resolución de conflictos y cómo y dónde la aplicamos, dónde se aplica? Sí, es muy interesante la pregunta, porque al final de cuentas es algo intrínseco a las personas, a los humanos. Básicamente somos conflictivos, somos personas que nos vamos topando, incluso podríamos decir que vamos generando conflictos durante vamos pasando. Entonces, bueno, los abogados nos enseñan toda una estructura, que es la estructura legal, de cuestiones judiciales. Y entonces esta podríamos hablar de la forma natural o la forma en la que se vienen resolviendo los conflictos cuando ya estallan y 2 personas no se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, la cuestión de tratar de resolver conflictos de una manera judicial genera una oportunidad, porque a veces es la única forma de hacerlo, pero sin embargo también genera un montón de dificultades, como pérdida de tiempo, como desgaste de dinero, de recursos, desgaste de las relaciones. A veces si estás hablando de un tema comercial o incluso personal todavía más, el problema lo quieres resolver, pero tampoco quieres lastimar o matar la relación. Es ahí donde lo que ahora le llamamos la resolución alternativa de conflictos viene al caso, como una alternativa al poder judicial o a las formas judiciales de resolver, pero sin embargo no es una alternativa realmente, es la primera alternativa. Es lo que yo le digo a los chicos, que les mandamos un saludo a mis alumnos, tanto en el TEC de Monterrey como en la Libre de Derecho. Si tú tienes una necesidad específica que quieres que te cubra tu papá, porque eres menor de edad, eres estudiante, tienes la opción de demandar, pero a lo mejor convendrá mejor invitarlo a desayunar o llegar con una botella de tequila, papá, necesito platicar contigo, ¿sí? Y entonces eso es precisamente la parte embrionaria o la parte chiquita de cómo van comenzando no solamente ver no solamente la opción de los juzgados y las demandas, sino empezar a hablar y poder negociar. Cierto. Precisamente para negociar tenemos algunas, o deberíamos conocer algunas estrategias para llegar a más acuerdos satisfactorios y por lo tanto evitar problemas. Sí, claro. De las partes. ¿Qué estrategias podríamos hablar? Mira, yo pienso que una de las primeras cosas, y te pregunto a ti, lo comparto con tu público, las veces que nos enojamos más, le atribuimos a alguien afuera de nosotros un problema, pero hemos reaccionado ante una situación muy similar, a veces mejor y a veces peor. Y entonces eso tiene que ver con nuestra propia situación interna, con lo que pudiéramos hablar de una paz interior.
Entonces, una primera estrategia sería, pues, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro diálogo interno, cuidar nuestra salud interior. Y hay muchas, ¿verdad? Escuchar, ser humilde. Pienso que una de las más importantes, si quisieras así, ¿cuál es la estrategia? En un primera instancia, ponerte en los zapatos del otro. Y en un segundo momento, la compasión. La compasión, que es algo más allá de ponerte en los zapatos del otro. La compasión, que es, además de sentir lo que está sintiendo el otro, tomar un compromiso en resolver el problema. Eso sería la compasión. Si quieres así una receta, una llave que pueda entrar en cualquier puerta. Cierto. Tienes razón. Sí. ¿Tienes algún caso, algo que pudieras citar, un caso difícil y donde participaste y que se resolvió además con éxito? ¿Podrías darnos un ejemplo? Sí, claro. Vamos a pensar que el 80%, 70-80% de mis casos tienen que ver con las transiciones de familia, lo que pudiéramos llamar divorcios. Entonces, bueno, cuando las personas se están divorciando, por regla general no se están divorciando por los besos, no se están divorciando por los abrazos, se están divorciando por cuestiones ilegales, inmorales, de violencia familiar o de incompatibilidad de caracteres muy fuertes. Entonces, cuando llegan conmigo, están muy enojados. Y esa situación de estar tan enojados los hace que se les dificulte muchísimo el diálogo. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con todo este tipo de estrategias es ayudarlos a entender que estamos adentro. Que si bien la familia va a cambiar con un divorcio, la familia no se debería de destruir. Y ese es el primer paso, porque la gente llega creyendo que al divorciarse ya no van a tener que ver a la otra persona, ya no van a tener que escucharla y ya van a poder ahora sí vivir felices para siempre. Pero eso, pues ojalá fuera así, pero no es la realidad. La realidad es que la familia, en el mejor de los casos, se transforma y en el peor de los casos se destruye. Entonces, la realidad es que hay muchos casos de éxito, incluso los casos de éxito que llegamos a acuerdos y siguen funcionando. Hay situaciones, obviamente no puedo decir los nombres porque son cuestiones confidenciales, sí, claro, por supuesto. Pero ha habido casos en que gentes me dicen, si hubiéramos tenido este acuerdo cuando nos casamos, no nos estaríamos divorciando. O personas que con el nuevo acuerdo, esto es un acuerdo de divorcio, vuelven a hacer una relación de pareja romántica funcional. Y entonces ya divorciados empiezan a funcionar mejor como familia, incluso como familia, como pareja romántica. ¿Sí? Y bueno, están los casos en que obviamente estaban tan enojados que no pudieron ponerse de acuerdo, pero incluso en esos casos en los que no se pudieron poner de acuerdo, el hecho de poder escuchar, de poder sentarte a tratar de colaborar, les da una oportunidad gigante. Y yo, sin temor a equivocarme, podría decir que incluso las situaciones que no llegaron a acuerdos y que se tuvieron que resolver en conflictos en juzgados, no fueron conflictos tan abiertos, fueron conflictos mucho más atenuados que lo que hubiera pasado si no hubieran pasado primero por una mediación. Cierto. Vaya que sí, es a veces las situaciones, hay diferencias y diferencias significativas y algunas veces no se llega a un arreglo, o sea, se quedan en un punto muerto, ¿verdad? O sea, habrá casos que sí avanzan, pero también hay casos que no avanzan y ahí están. ¿Qué hacer para que eso no perdure demasiado? Esa es la pregunta que yo pudiera desvelarme reflexionando. La realidad es que para mí como mediador o como experto de resolución de conflictos es aceptar que no voy a ganar todas. Aceptar que mi trabajo es intentarlo, mi trabajo es aventarme al lodo junto con las personas que confían en mí y en mis servicios, pero que estar consciente y aceptar, pasar de la resignación a la aceptación de que no todas las cosas se van a resolver.
¿Por qué? Porque no dependen de mí. Dependen en gran parte de ellos. El solo hecho de que se acerquen con un mediador o con un abogado que tiene tanta iniciativa en tratar de arreglar, ya habla de un tipo de persona. Sin embargo, para poderse quedar en una mediación que va a generar un cambio de cultura, que va a generar dificultades, que va a generar innovaciones, pero que va a requerir de que las personas tengan una voluntad y una humildad, va a requerir precisamente eso, una actitud. Si ellos quieren, las cosas se van a poder recuperar. Si ellos quieren, pero necesitan querer, y querer mucho. Sí. Y salir de ese punto muerto claro. que luego y si no quieren, yo tengo que también entender que no depende de mí y aceptar que a lo mejor no es su momento. Porque a veces la gente va a llegar una de las partes en una situación y otra de las partes en otra situación. A lo mejor para uno ya es una decisión tomada y para el otro piensa que es una chiflazón. Entonces llegan en una situación muy distinta y poderlos coordinar no es tan fácil. Tal vez no es el momento, a veces pasa un año, pasan 2 y vuelven y se logran arreglar. Es también cuestión de tiempo. Existen también problemas, por supuesto, entre las personas, entre los individuos, pero entre las empresas. ¿Qué diferencias pudiéramos citar importantes? Fíjate que es bien interesante cuando se trata de cuestiones empresariales. Las empresas, ¿cuál es la vocación de la empresa? La vocación primaria de una empresa es generar riqueza. Y eso está muy bien. Sin embargo, la riqueza en sí misma no tiene un objeto, sino genera bienestar para las personas que están involucradas. Sí. El 80%, 90% en este país de las empresas tienen connotaciones de empresas familiares. Y entonces se revuelve toda la cuestión económica, por un lado, con la cuestión emocional, relacional. Entonces, tienes, por un lado, a tu hijo, que a lo mejor no está dando el kilo como gerente, pero que quieres que siga yendo los domingos a casa y que te lleve a los nietos y tener una buena relación. ¿Y cómo haces para poder conjuntar esas dos cosas? No es algo sencillo. Entonces, pues la comunicación. Al final de cuentas, la receta es la misma. Tener empatía, tener compasión, tener humildad, transitar por las preguntas difíciles y por los cambios, por la innovación, incluso por la disrupción, con cierta tranquilidad. Porque al final de cuentas son situaciones bien difíciles. Cierto. Sí. Ahí citaste algo entre las familias, o sea, luego en las empresas familiares se presentan también pues conflictos de intereses que llegan a destruir o a dividir la familia y además la empresa también se ve afectada. Totalmente. ¿Qué debemos prevenir? ¿Qué debemos hacer para que no suceda eso en el transcurso del tiempo? Como veíamos desde el principio, el hecho de que los conflictos se den es lo normal, porque los humanos somos conflictivos. Yo a veces hago chiste de eso. Me preguntan, ¿cómo te va? Le digo, pues yo me dedico a los conflictos y los humanos somos bien conflictivos. Entonces, pues siempre tengo trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, entender que el conflicto está ahí, pero también identificar que cada problema que tenemos nos da una oportunidad. Tal vez yo como mediador y como experto en temas de resolución de conflictos y de ética, cada que mi niño de 10 años o cada que me llega una situación problemática en la empresa de papá o con amigos, me hace sonreír. Y dice, oye, ¿pero por qué? ¿Te gustan los problemas o qué? El punto es que cuando tienes un problema o cuando ya te está doliendo algo, entonces ya no lo puedes hacer a un lado. Y a la hora de atenderlo, cuando lo resuelves, no lo puedes resolver en el mismo nivel de conciencia. Tienes que mejorar tu nivel de conciencia y entonces, una vez que recuperas la situación, la resuelvas o no la resuelvas, pero siempre y cuando la hayas trabajado, eso da una oportunidad muy importante a las personas. Entonces, bueno, ver los problemas, por un lado, como una situación necesaria o innegable, y por otro, como una oportunidad, que si la trabajas, te va a dar más frutos que los que ya tenías. Habría que hacer, cuando se inicia un negocio entre la familia, pues el principal problema es llevarla a que tenga éxito. Claro. Pero luego viene el éxito
y vienen los conflictos. ¿Debemos hacer algo para evitar eso? ¿Qué nos aconsejarías? Como bien lo mencionas, al principio de una empresa, y lo hemos pasado, es que sobreviva la empresa. Claro. Que el pollito nazca y luego que se vuelva un pollo, un gallo, una gallina y que empiece a producir. O sea, que en el mejor de los casos haga huevos de oro. Sin embargo, cuando se empieza a ver una producción alta o empieza a ver los conflictos también. Entonces tú me dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Pienso que una de las primeras cosas es entender que lo que era ya no funciona. Y entonces, si bien querías que la empresa cambiara para mejorar, tú también cambiar junto con la empresa. Porque luego resulta que hay empresas medianas o incluso grandes que se están manejando como estanquillos. Y perdón si me piso callo a mí mismo, porque al final de cuentas termina pasando en la familia y en la sociedad y con gente muy cercana. Entonces, acomodarnos. Creo que esa fue la mejor sugerencia, ni siquiera la di yo, la mejor sugerencia que me dieron cuando me iba a casar. Un gran empresario, le mando saludos a mi socio rotario, Jaime Tamés, que con una cerveza en la mano y abrazando a su esposa con la cual tiene 50 años, me dijo, lo importante es acomodarse. Y creo que eso es una de las cosas que podríamos promover en la resolución de conflictos. Conflictos los va a haber, las cosas van a cambiar. Hay que acomodarnos. Hay que tener la humildad de aprender. Sí, ahora me viene a la mente un hecho reciente en la central de abasto de la Ciudad de México. Hubo un incendio y nos acaban de dar la nota de que fue provocado en venganza o qué sé yo, porque sus familiares no se coordinaban con la propiedad de ese local o de esos locales, ¿verdad? Es una locura porque detrás lo que vemos simplemente es la puntita del iceberg. Una persona que causó un incendio. Para cuando una persona causa un incendio, hubo 1 o 2 o 3 o 5 o 10 oportunidades de haberlo apagado antes. El problema es que todos los temas preventivos los vemos como una pérdida de tiempo o los vemos como un gasto. Y los problemas correctivos, bueno, pues ya se quemó, ahora hay que arreglarlo. Y entonces los problemas correctivos lo vemos como una inversión. Entonces cambiar. Seguramente esa persona se quejó, no la quiero justificar, la realidad es que tú me acabas de platicar del caso, es algo nuevo para mí, pero gran parte de las situaciones se pudieron haber arreglado antes. Sí, entonces, si fue una persona que tenía un interés directamente, ¿cuántas veces tuvieron que no escucharla? ¿Cuántas veces tuvo que pasar por una frustración tan grande como para destruirse a sí mismo? O sea, cuando el suicidio empresarial o material es la opción, ya se desoyeron muchas oportunidades de negociación que requieren pues todos estos elementos que estamos hablando. Escuchar, entender el punto de vista de los demás, tener humildad. Y es difícil. Cierto. Hemos hablado ahora de personas, de individuos, pero uno frente a otro. Pero cuando son múltiples las partes, hay casos que son muchos. Y Sí. ¿Cómo mediar, cómo arreglar un asunto? Es difícil. Sí, ¿verdad? Sí, es difícil. Me ha tocado con empresas que tienen múltiples socios o me han tocado con herencias en las que son varias los involucrados, los herederos. Y yo lo digo a lo mejor un poco en broma, pero un poco en realidad. Es como si se tratara de un divorcio, pero en lugar de entre 2 personas, entre 5 personas. Y especialmente cuando hay empresas que están operando o cuando hay una cantidad de bienes muy grande, puede haber un tema de conflicto de intereses importante. Tanto cuando son 2 o cuando son 5, cuando son 100, la técnica, al menos en esencia, es la misma. Tratar de pasar de lo que son las posiciones, yo quiero una cosa, yo quiero la contraria. Esas serían las posiciones. A los intereses, preguntarle a las personas, ¿por qué quieres eso? ¿Qué valor te da eso? Pasar a las necesidades, a los valores, a los razonamientos que hay detrás de las posiciones. Si nos quedamos en las posiciones es casi imposible avanzar, porque mientras uno quiere A, el otro quiere A'. Mientras uno quiere una cosa, el otro quiere cualquier cosa menos esa. Entonces,
si nos mantenemos ahí es imposible. Pero si vemos atrás, los razonamientos detrás de esas posiciones, empiezan a salir intereses comunes, necesidades comunes, valores comunes. Bien. Y ahí sí se puede trabajar. Se llega a tener resultados justos y equitativos, o sea, que beneficien a todas las partes involucradas. Fíjate que es algo interesante, porque el solo hecho de que llegues a un acuerdo ya te beneficia más que no tener el acuerdo. Un acuerdo en sí mismo es beneficioso, ya que si ese acuerdo es autosustentable, ¿y a qué me refiero? Cuando un acuerdo es una bocanada de aire fresco para todas las personas, ni siquiera tienes que hablar de, ¿sabes qué? Este acuerdo es legal y te lo podría imponer en los tribunales, sino tú lo vas a llevar a cabo porque es tu mejor opción, porque es mejor tener el acuerdo que no tener el acuerdo. Entonces, bueno, sí, definitivamente. Tener acuerdo ya en sí mismo es mejor que no tenerlo muchas veces. Y si tienes una buena negociación o una buena mediación en la cual ese acuerdo es una bocanada de aire fresco para todas las partes que ya de por sí se estaban medio ahogando, entonces ni siquiera tienes que preocuparte tanto por la ejecución, porque se tiende a poner en práctica de manera en sí misma, sustentable, autosustentable. Tu experiencia en la redacción de acuerdos y contratos para prever futuros conflictos entre las partes, ¿qué nos recomendarías? Ahorita pueden estar naciendo muchas empresas, muchos proyectos, negocios. ¿Dónde deberían empezar para evitar futuros conflictos? Fíjate que a mí como abogado, porque es mi formación primaria, nos gusta mucho la formalidad. Poner las cosas por escrito. Sin embargo, a lo mejor me voy a contradecir un poco, porque lo más importante, más que poner las cosas por escrito, es poner a las personas de acuerdo. Y luego ya ni siquiera necesitas tanto los escritos. Si estás trabajando con personas que son honestas, con personas que son confiables, y acá estamos hablando de valores universales, la honestidad, la confianza. Y entonces, ay, sí, pues qué padre. No, pero es que la honestidad y la confianza te ahorra dinero. Porque entonces no tienes que estar poniendo candados y puertas y todo con cámaras en todos lados. Y te ahorra dolor. Porque entonces no tienes que estar sufriendo por las dificultades que implica estar midiendo todo, estar generando castigos para quien no se porte mal, para quien se portó mal. Entonces, sí me gustan los escritos, me gustan principalmente porque se pueden retomar y decir, mira, fíjate, quedamos en esto. Y eso nos ayuda. Pero sin embargo, lo que hay detrás de esa resolución o de ese acuerdo me gusta todavía más. Porque aunque lleguemos a un acuerdo, las circunstancias van a volver a cambiar. Y las circunstancias van a volver a cambiar. Entonces el set mental, incluso lo que se aprende de un conflicto, más que el acuerdo en sí mismo, que sí, hay que hacerlo y es valiosísimo, es aprender y ir generando el músculo de pasar de la soberbia a la humildad, de pasar del querer imponer al poder escuchar, de mis intereses a la empatía o la compasión. Y entonces eso nos ayuda porque problemas va a seguir habiendo. Y si resolvemos uno, nos van a salir otros dos. Especialmente si, como nosotros, que nos gusta siempre estarnos moviendo mucho y haciendo muchas cosas. Ahora que citas eso, las empresas o los socios de las empresas llegan a tener éxito. Y ahí es cuando tienen éxito, es cuando ya no miden con el mismo criterio el inicio que la posición ya de éxito. Ese es un problema también. Claro. Que a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención de los empresarios, y tenemos muchos amigos empresarios en diferentes niveles, es que puede luego llegarnos a cegar cierta soberbia, porque al tener un éxito en una situación, nos hace tener tanta confianza en nosotros mismos que luego pensamos que podemos
estar opinando o teniendo las mismas resoluciones tan buenas en otras situaciones. Entonces, tienes a una persona que a lo mejor salió muy bueno para, no sé, para la mercadotecnia, dando tips de cocina. O sea, no, es que lo que necesitas para adelgazar es, oye, espérate, pero ¿tú en qué momento? Pero entonces tienen eso bueno y malo que da el éxito, que es la autoconfianza. Pero luego la autoconfianza, si estamos dando tips sobre cosas que realmente no sabemos, puede generar problemas. Entonces, bueno, sí, creo que uno de los elementos sería la humildad de saber que no sabemos todo. O sea, desde ahí Sócrates me encanta porque era el que sabía más en Atenas, y él lo que sabía era que él no sabía. Y entonces, sin embargo, eso era mucho más que los demás porque los demás creían que sabía. Él al menos sabía que no sabía. Y esa humildad gigantesca a la hora de enfrentar con eso los negocios o los problemas que se van a seguir atendiendo y seguir dando, nos da una oportunidad gigante de desarrollo. Ya. Ahora que citas a la historia para atrás, me recuerda a los Montesco y a los Capuleto de Shakespeare. Sí. Pues la historia, si recordamos así rapidito, Romeo y Julieta. de Romeo y Julieta, pero esas familias traían conflictos, pero muy anteriores por generaciones. Sí. Y bueno, Shakespeare fue muy hábil en escribir su Romeo y Julieta, pero eso está como que es aterrizado, ¿no? Eso es muy aterrizado. O sea, tiene 500 años que escribió eso, no recuerdo ahorita cuánto, pero hoy día lo podemos luego ver que se presenta en algunos casos, ¿no? Fíjate que lo que platicábamos ahorita antes de la entrevista, en la preparación de la entrevista, es que luego la realidad supera la ficción. Y William Shakespeare, una de las plumas y de las mentes más brillantes de la humanidad a la hora de compartirnos todos estos relatos, ¿verdad? Que trascienden la historia, el tiempo, incluso la lengua. Él escribe en inglés, pero nosotros podemos, pues en básicamente cualquier idioma, leer al gran William Shakespeare. Y en el caso específico del drama entre dos familias y entre una pareja, un hombre y una mujer, que se querían querer, que se querían amar, pero no era posible porque se deberían, según la historia, odiar. Es algo interesante. O sea, es algo interesante porque nos basamos, y no solamente William Shakespeare, y no solamente Romeo y Julieta, sino en el día a día, en prejuicios. Y los prejuicios son juicios que no tienen suficientes elementos para hacerse. Juicios sin fundamento, juicios sin suficiente evidencia. Entonces, pasar de los prejuicios a los juicios. ¿Cómo se hacen juicios? Teniendo elementos verdaderos, estudiando, observando, escuchando, aprendiendo. Pasar del prejuicio al juicio. Sí, es interesante, ¿verdad? Sí. Bien, estamos por terminar la entrevista y pues te pediría que nos dieras pues algún consejo tanto para las empresas como para las personas que intentan resolver un conflicto o bien que lo resuelvan antes de invitar a terceros, o sea, antes de que lleguen contigo, a lo mejor lo pueden resolver. Que lleguen conmigo, yo tengo que pagar una hipoteca también. No, mira. Se podrían resolver antes, a lo mejor, ¿verdad? Claro, claro. No, al final de cuentas son habilidades que deben de irse generando. Incluso cuando sí vienen conmigo, la idea es que no tengan que venir a resolver todos los conflictos enfrente de mí, sino que vayan resolviendo y generando un músculo de comunicación. Lo que sugerimos es pasar de las dificultades al diálogo, pasar de estar discutiendo al diálogo. Cuando discutimos, lo que pretendemos es tener la razón y imponer nuestras ideas a los demás, a veces de manera más suave, a veces de manera más dura. Pero cuando dialogamos, tenemos una posición mucho más abierta
para poder aprender y para poder expandirnos. Y entonces somos mucho más honestos intelectualmente. Entonces, pasar de pelear a dialogar, con todo lo implícito, que es tener humildad, que es poder escuchar y que es estar dispuesto a cambiar de opinión. Muy bien, gracias, de veras muy buenos conceptos, y yo creo que nuestros amigos que nos ven los van a evaluar bastante bien. Don Saúl, un gran honor. Muchas gracias. Gracias, estimado Reynold. Sigan tus éxitos, y amigos, gracias. Les agradecemos que nos sigan en nuestro blog con más e interesante información. Hasta pronto.